Nos damos cuenta que esa identidad es un proceso que va cambiando poco a poco porque decidimos seguir a Jesucristo. Muy bien, ¿a qué voy? ¿Cómo es que se va alcanzando este proceso? Muy bien, recordemos al eunuco, ¿no es así? El eunuco era un hombre que no tenía descendencia judía. Podemos decir, era un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. ¿No es así? Que decide conocer el Evangelio, decide conocer a Jesucristo. ¿Sí? Ese es el primer paso. Y entonces el primer paso es que este hombre es movido por el Espíritu Santo, ¿a qué? A conocer más de Jesús. La identidad en Cristo, así es, mis hermanos. El Espíritu Santo nos mueve ¿a qué? A conocer más de Jesús. Muy bien, número 2, para ir formando esa identidad, ¿cómo lo vamos a formar? ¿A través de qué? De la palabra de Dios, ¿no es así? Es como el eunuco iba en el carruaje hablando, leyendo la palabra de Isaías, pero ¿cuál era el problema, mis hermanos? Exactamente, no entendía nada. Entonces, el tercer paso, ¿sí?, para el conocimiento y tener una identidad en Cristo Jesús es la que, la enseñanza. Número 3, la enseñanza. ¿Es necesaria la enseñanza en nuestra vida, mis hermanos? ¿Es necesario el conocimiento? ¿Sí? Una persona que es analfabeta, mis hermanos, esta decide ser una persona letrada, una persona con conocimiento. ¿Qué es lo que debe de hacer en el proceso? ¿De la noche a la mañana ya sabe leer? No, ¿verdad? Busca un maestro, algún guía, ¿verdad?, que le ayude a, desde lo más básico, a que aprenda desde lo más básico las vocales, las consonantes, para que él aprenda a leer y ya no sea una persona analfabeta. Entonces es muy necesaria la enseñanza en nuestra vida, mis hermanos. Yo les decía la vez pasada, el centro del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, es cierto, pero lo demás también viene ¿por qué? Por añadidura, ¿no es así? Y entonces también la enseñanza en nuestras vidas es necesaria. Muy bien, y le invito por favor que abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Esto no lo digo yo, mis hermanos, no me lo saqué de la manga. Dice Efesios 4, versículos del 11 al 12. Dice así, mis hermanos: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, en la palabra, mis hermanos, menciona apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Bueno, la iglesia primitiva, mis hermanos, ¿cómo es que se va creando? Número 1, a través del Evangelio, ¿no es así? ¿Y quiénes eran los testigos fehacientes? O sea, los testigos que presenciaron todo, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles. Muy bien. Entonces, los apóstoles fueron formando iglesias. ¿A través de qué? A través de profetas y a través de evangelistas. Ellos salían a las calles a predicar la palabra de Dios, hablando acerca del evangelio, hablando acerca del testimonio de Jesucristo. Muy bien. Y entonces, cuando estas personas aceptaban el llamado, ¿sí?, asistían a un lugar, ¿sí?, a una congregación, a un lugar específico, en donde ahora existían los ¿qué? Los maestros, ¿sí?, que daban la enseñanza. Y los apóstoles, mis hermanos, ellos tenían el don de la sabiduría, porque, como yo les decía, la identidad que tenemos antes tiene que ser muy distinta a la identidad
que se va a tener ahora en Cristo, ahora en una comunidad cristiana. ¿Por qué lo digo así, mis hermanos? Vamos a ver un contexto bíblico. El apóstol Pablo, ¿verdad? Los apóstoles predican en el Evangelio en una ciudad llamada Corinto. ¿Sí? ¿Sí relaciona el nombre Corinto, mis hermanos? ¿Sí tiene más o menos noción de lo que era Corinto? Corinto era una ciudad portuaria, ¿sí? Una ciudad, pues Veracruz es una ciudad portuaria, ¿no es así? A sus alrededores es el Golfo de México, el Golfo de México, y a sus alrededores hay diferentes ciudades. Hay un comentarista bíblico que habla que Corinto se puede hacer alusión hoy en día a California, ¿sí? California a su izquierda tiene el Océano Pacífico y a su derecha tiene diferentes ciudades. Entonces, en Corinto, mis hermanos, era una ciudad portuaria en donde de diferentes naciones, de diferentes lugares, a fuerza tenían que pasar por ese lugar. Entonces, imagínense a Corinto, una ciudad próspera, con una economía muy grande, mis hermanos, porque siempre en donde hay un gran número de personas, ¿qué hay? Hay comercio, ¿verdad? Hay dinero, hay movimiento de capital. Entonces, Corinto, mis hermanos, era una ciudad muy, pero muy próspera. Era un centro comercial en el mundo antiguo, mis hermanos. También se le compara a Corinto como Las Vegas, porque así como había mucho dinero, también existía una problemática, exactamente, muchísimo pecado, ¿sí? A Las Vegas se le conoce como la ciudad del pecado. A Corinto se le podía considerar como la ciudad del pecado, una guarida de todo lo malo, mis hermanos. ¿Por qué? Por las borracheras, por el libertinaje y por la degradación que se daba en Corinto, ¿sí? Entonces, una grande problemática quitar esa identidad de toda esa gente, ¿no es así? Esas costumbres, esos rasgos, esas cualidades, mis hermanos, ese carácter que tenían esas personas. Ahora, otro problema muy grande, mis hermanos, que existía en Corinto es que vivían personas de diferentes naciones, ¿sí? No únicamente vivían judíos. Dice que la gente que habitaba en Corinto eran veteranos romanos. Cuando esos soldados romanos ya alcanzaban el tiempo en el que debían de jubilarse, entonces el César los mandaba a esa ciudad, a la ciudad de Corinto. Entonces había veteranos de guerra que eran los romanos, había comerciantes, había judíos, había fenicios y griegos, había filósofos, había navegantes, había libertinos, había esclavos, había artesanos. O sea, un sinnúmero de ¿qué, mis hermanos? De pensamientos, de costumbres, de creencias, de malos hábitos, de ideologías, de vicios, de inmoralidad sexual, de desigualdad social, pues al por mayor, porque habíamos dicho que había grandes comerciantes, pero también existían ¿qué? Esclavos, ¿sí? Existían judíos, pero también existían romanos. ¿Cómo cambiar, mis hermanos, esas identidades de cada persona? Dígame. Fíjese bien. Vamos a ponernos en la mente del judío.
Y la ideología judía, mis hermanos, escuche esta oración judía que dice así: bendito sea Dios del universo, le daba gracias a Dios, que no me hiciste gentil, esclavo, ni mujer. ¿Qué pasaría, mis hermanos, cuando se formara una comunidad, cuando se le hablara del evangelio a un gentil, cuando se le hablara del evangelio a un esclavo y cuando se le hablara del evangelio a una mujer, mis hermanos? Y así era, ¿no es así? El evangelio, mis hermanos, fue llegando a toda esa clase de personas, ¿sí? No hacía distinción de decir, no, puros judíos, no, puros gentiles, no, puros comerciantes, porque ellos sí tienen dinero. No, también esclavos, también de fenicios, lo que les decía, mis hermanos, también artesanos, también libertinos, o sea, griegos, de todo, mis hermanos. ¿Cómo cambiar esa identidad, mis hermanos, tan grande? Sin duda alguna, número uno sería ¿el qué? El Espíritu de Dios, ¿no es así? Transformando esos corazones. Número dos, sin duda alguna, sería la palabra de Dios, el testimonio fehaciente de todos los apóstoles, de todos. Y número tres, la enseñanza. La enseñanza que era necesaria, mis hermanos, para uniformizar cada una de las ideas, de los pensamientos y las creencias de cada uno. ¿No es así? Es por eso que Pablo, mis hermanos, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, porque había una problemática, ¿sí? De que el judío no se le quería acercar al esclavo, de que el judío era un egocentrismo totalmente puro, que no se quería acercar a las mujeres. Sí, recuerda que en las sinagogas existía un lugar específico ¿para qué? Para los hombres, otro específico para las mujeres. Pero ahora, cuando se forma la comunidad cristiana en Cristo, ¿qué es lo que dice Pablo, mis hermanos? Ahora ya no hay judío ni gentil. O sea, ¿cómo cambiar esa ideología que tiene aquel hombre? ¿Cómo? Si yo nací creyendo que el único pueblo elegido y el único pueblo escogido es ¿qué? Es el judío. Dice así: ahora ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Yo les decía, es un proceso que posiblemente no entendieron de la noche a la mañana, pero sí que poco a poco ha trascendido, ¿sí? Una identidad que tenemos ha sido cambiada por una identidad de Cristo. ¿Cuál es? La igualdad, que todos somos iguales. Esa es la enseñanza, mis hermanos, que también hoy tenemos hoy en día. No nos hablamos el ingeniero fulanito de tal, la contadora fulanita de tal, la administradora de empresas fulanita de tal. Todos somos ¿qué? Hermanos, ¿verdad? Qué hermoso, mis hermanos, es que el Espíritu de Dios transforme corazones y a través de la enseñanza vayamos comprendiendo esa igualdad. ¿Sí? Otra problemática, mis hermanos, eran los filósofos griegos, ¿sí? Hoy en día cada uno de nosotros entendemos y comprendemos que el Espíritu de Dios hay que cuidarlo, pero también hay que cuidar nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo, porque es templo ¿de quién? De Dios. Pero imagínense, mis hermanos, la identidad y la ideología que tenía el griego con respecto a decir, no, ¿cómo creen? En la comunidad, ustedes lo que deben de cuidar es el ¿qué? Es el espíritu. Y a la carne pueden hacer lo que ¿qué? Lo que les plazca.
Y entonces, ¿qué es lo que dice Pablo, mis hermanos? No. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Es importante la carne, mis hermanos? ¿Es importante la santidad de nuestro cuerpo, mis hermanos? Exactamente. Entonces, cambiar esa identidad que tenía aquel griego, mis hermanos, de la identidad en la cual nos enseña Cristo. Así es. ¿Sería trabajo fácil para los apóstoles? Imagínense cada problemática que existía, y lo vemos aquí en la carta a los Corintios, mis hermanos. En la primera carta de los Corintios, en la capítulo 1, versículo 4, también existían divisiones. Cuando ellos aceptaban el evangelio, ¿sí?, algunos eran enseñados por Apolos, otros eran enseñados por Pablo, otros eran enseñados por Pedro. Y pasando el tiempo, mis hermanos, existía esa discrepancia porque decían, no, es que el mejor es ¿quién? El mejor es Apolos, porque cómo habla, la forma, es un hombre pulcro. No, ¿cómo crees? El mejor es Pedro, porque fue un testigo fehaciente de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo al lado. No, ¿cómo creen? Fue Pablo, él tuvo un encuentro con Jesucristo. Y entonces había esa problemática, esas divisiones. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo ¿a quién? A Cristo, estaban siguiendo a sus líderes. Y muchas veces así pasa en nuestra comunidad cristiana, ¿no es así, mis hermanos? Tenemos que tener una enseñanza de que, no, pues es que a mí me bautizó Josué García, el hermano Josué García. No, pues es que pues yo admiraba mucho al hermano Alberto Sarabia. Y eso no está mal, mis hermanos. El problema es cuando si algún ministro llegase a fallar, ¿qué va a pasar con nuestra fe y nuestra creencia? No, pero es que ¿cómo? O sea, y si yo creía en él y nos alejamos, ¿por qué? Por ver a un hombre y no ver a quién. Exactamente, y no ver a Cristo. Si este hermano llegase a crear una división en la iglesia porque tiene diferentes formas de pensar, diferentes ideologías, ¿y qué decimos? Pues yo me voy ¿con quién? Contigo. ¿A quién estamos siguiendo, mis hermanos? ¿Al líder o a Cristo? Otra problemática muy grande, mis hermanos, es la sexualidad. La sexualidad en el capítulo 5 al 7 de Corintios, en lo cual, Primera de Corintios capítulo 5, y dice así, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, el hijo acostándose con la madrastra. Tenían problemas en la comida, mis hermanos, cuando en aquellos tiempos ofrecían sacrificios a los ídolos. Y entonces unos consideraban que cuando eran sacrificados estos animales, pues se les hacía fácil después de sacrificarlos llevarlos ¿a dónde? A la carnicería, no los desechaban. Y entonces unos consideraban decir, pues el ídolo ¿qué? No es nada, o sea, puedo ir a la carnicería y lo puedo pedir y me lo puedo comer, no hay ningún problema.
Pero otros, ¿qué? Otros eran más debiluchos, ¿verdad? Y decían, no, es que eso es una ofensa. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Bueno, por el amor a tu hermano, si es débil, si te llega a ver que estás comiendo un alimento que ha sido sacrificado de los ídolos, no lo comas. ¿Por qué? Por amor, por amor. Así es, por amor a tu prójimo, ¿sí? En las reuniones, mis hermanos, existía el famoso don de lenguas, en donde muchos empezaban a hablar en lenguas y el sentido de la reunión, mis hermanos, se tornaba pues no agradable, mis hermanos, sino de una forma protagonista en aquel hermano. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Si no edifica a toda la congregación, abstente de hacerlo. Algunos también creían, mis hermanos, que Cristo no había muerto. Y entonces Pablo dice, bueno, pues entonces si no creemos que Jesucristo murió, pues entonces no tiene sentido creer en el Evangelio de Jesucristo. Había una serie de problemáticas, mis hermanos, que creaban una cierta controversia. ¿Por qué? Porque cada uno tenía identidades totalmente diferentes, ¿sí? La identidad, mis hermanos, si en otros pueblos llegasen a decir, bueno, ¿cómo identificas a una persona de Corintios? Dice que la dibujaba como un borracho. Imagínense el día de mañana cambiar, mis hermanos, aquella iglesia, aquella comunidad que habla la palabra de Dios, que el día de mañana era una comunidad que desprendida, ¿verdad? Que ayudaba a su prójimo y que dice que día a día se iban añadiendo los que iban a ser salvos. O sea, qué enseñanza tan maravillosa, mis hermanos, tuvieron a aquellos apóstoles, aquellos maestros, de cambiar cada una de esas identidades a una identidad en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se está haciendo hoy en día, mis hermanos. ¿No es así? ¿O se puede considerar usted que sigue siendo el mismo que desde hace años? Ha cambiado su estilo de vida, su forma de vida, su forma de ser, mis hermanos, ¿sí? Y es a través de la enseñanza, mis hermanos, y a través de buscar la identidad en Cristo y también de buscar una identidad en comunidad. Todo esto para resumir, mis hermanos, que es necesario tener en nuestra vida una base en que creer, ¿sí? Algo que fundamente nuestra fe, nuestra razón de ser, mis hermanos. Y es a través de el fundamento doctrinal, mis hermanos, en donde podemos encontrar enseñanzas para nuestra vida, mis hermanos, ¿sí? Que nos puede distinguir de diferentes personas, ¿sí? Y buscar siempre la identidad en Cristo, ¿sí? Y también, mis hermanos, otra parte muy importante es que nos sentimos seguros de lo que creemos. ¿Por qué? Porque cada una de esas bases bíblicas, mis hermanos, de lo que creemos, no se da en un solo texto bíblico, sino se da en diferentes textos bíblicos, ¿sí? No se saca un texto fuera de contexto para dar un pretexto, sino se han estudiado poco a poco, ¿sí? Sí se le han hecho cambios. Entonces también podemos considerar que es un credo abierto. Nada es absoluto, mis hermanos.
en algún momento a través de el concilio, esos fundamentos pueden cambiar. No son dogmas de fe tampoco. ¿Qué es un dogma, mis hermanos? Algo que es instituido y no se cambia por nada. Sí puede haber un cambio, mis hermanos, de acuerdo a las generaciones, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las necesidades. Pero el tronco común, podemos decir, la base, mis hermanos, esto lo podemos decir que es innegable, ¿no es así? Cuando ustedes le preguntan, ¿y tú por qué crees en la Biblia? Si hay miles de libros y más antiguos, ¿por qué tú crees en la Biblia? Exactamente, muy bien, ¿no? Vamos a darle un premio a nuestra hermana Esperanza. Ok, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué no crees en Alá? ¿O por qué no crees en Buda? ¿O por qué no crees en otro, en alguien más? ¿Por qué crees en el Hijo de Dios? ¿Por qué crees en el Espíritu Santo? ¿Por qué crees en el Evangelio? ¿Por qué crees en el creyente? ¿Por qué crees en esta iglesia si dice la palabra de Dios que Dios está en qué? En todo lugar. Entonces, pues es irrelevante que tú estés congregado en estos momentos y en tu casa puedes orar, puedes cantar, puedes desarrollar algunas actividades como cristiano. ¿Por qué es necesario el congregarte? Es una base, mis hermanos, que debemos de tener siempre presente en nuestra vida para nuestra enseñanza y también para la enseñanza de quienes, de aquellos que van creando poco a poco una identidad en quién, en Cristo, ¿no es así? También hoy en día, mis hermanos, hablando acerca de las nuevas generaciones, hay ciertas inquietudes. Hay ciertos temas que son hoy en día relevantes, que son inquietantes para las nuevas generaciones, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, a la homosexualidad, al maltrato a menores, a la política, al aborto, a la pena de muerte, a la pobreza. Y entonces también nosotros tenemos declaraciones, mis hermanos, que dan la postura en lo que nosotros creemos. ¿Se ha puesto a investigar acerca de ello, mis hermanos? Como iglesia, como cristianos, mis hermanos, estamos a favor de la homosexualidad. ¿Qué haríamos si ahorita una persona homosexual entrara a nuestra iglesia? ¿Seríamos como un judío? ¿Le abriríamos la puerta? ¿Sí? ¿Le pediríamos que acepte a Jesús? ¿Le pediríamos que se bautice? Y a través de ese proceso, más adelante, a través de la enseñanza, el poder comprender. O llegar y ya lo vamos a querer adoctrinar primeramente y después evangelizar. ¿Qué pasaría si llegara una prostituta, mis hermanos? ¿Qué sería lo primero que diríamos? Ay, es que no trae velo, tú vete. Ay, no, es que trae la falda corta. No, no, ¿cómo crees? No, 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 no. Seríamos igual que un judío egocéntrico, ¿no es así? Dice Pablo, en una comunidad cristiana todos somos ¿qué? Todos somos iguales.
Primeramente, recordemos, mis hermanos, es el poder del Espíritu Santo moviendo a una persona, ¿el qué? El acercarse, ¿no es así? A la presencia de Dios. Número dos, a través de la palabra y a través de la enseñanza, es como ella va creando una ¿qué? Una identidad en Cristo. Muchas veces como cristianos, mis hermanos, queremos primeramente adoctrinar a una persona y después que crea en Cristo. ¿No es así? No, es que para que vengas tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. No, mis hermanos. Primeramente mostrarle el amor de Cristo y lo demás es que la enseñanza en sus vidas, la enseñanza de lo que nosotros creemos. Y nos da una satisfacción de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque está fundamentado de una manera correcta. De una manera, mis hermanos, que podemos decir, o sea, me siento tranquilo. Mas no, mis hermanos, el jactarnos de lo que creemos. Porque muchas veces en nuestra creencia, por ser muy buena, mis hermanos, nos creemos mejores que los demás. Y eso está mal, ¿sí? Porque nos pasaría como el judío diciendo: bendito sea el Dios del universo, que no me hizo católico, que no me hizo testigo o que no me hizo pentecostés. Y podemos considerar, mis hermanos, que un católico puede llegar a alcanzar la salvación si en sus creencias hicieron la voluntad de Dios. Un pentecostés puede llegar a alcanzar la salvación si en su vida, mis hermanos, el creyente hizo la voluntad de Dios. Y un miembro de la Iglesia de Dios Séptimo Día también puede alcanzar la salvación si hizo la voluntad de nuestro Dios. Hay veces que nos peleamos, mis hermanos, y defendemos a capa y espada lo que creemos, y decimos: bueno, es que aquel no cree en la ida al cielo, y yo creo que el reino va a ser instituido en la tierra. Muy bien. Yo les podría decir, mis hermanos, si es en el reino, si es en el cielo o es en la tierra, preocúpate. ¿Por qué? Por estar y por llegar. Hay veces nos peleamos y decimos: no, es que el sábado y es que el domingo. Y el día de mañana que nos dijera: pues hijo, estabas bien, era en sábado, pero ni te congregabas. Y aquel que diga, aquel que creía en su creencia, creía en domingo y sí se congregaba, ¿quién estará peor? Recuerdo mucho, mis hermanos, un hermano de Tepan de los Rosales, un señor ya grande, que me invitó a su casa a hablarle a su esposa acerca del Evangelio. Y estando en la plática, él tenía los 10 mandamientos en la televisión. O sea, tenía la tele y sobrepuso los 10 mandamientos. Y ya platicando, mis hermanos, pues hablando de otras cosas para entrar en materia de lo espiritual, pues el hermano ya estaba inquieto y me dice: oye, dice, háblale de los 10 mandamientos, hermano. Y dice la esposa: ¿de qué sirve que me hable de los 10 mandamientos si muchos no lo ponen en práctica? Y me dice: es que él, dice, le gusta tomar mucho. Tenemos un conocimiento, mis hermanos, que es la verdad, y eso no lo puedo negar, mis hermanos. Pero también está la segunda parte, que es el proceso, el poner en práctica todo lo que creemos y todo lo que vivimos, ¿sí? Esta ha sido la enseñanza, mis hermanos, en esta hermosa tarde.
Y sin duda alguna, Dios nos ha dado un maravilloso credo en nuestra vida. Como yo les digo, que nos podemos sentir seguros, que nos podemos sentir confiados, que lo que creemos, mis hermanos, está apegado a las Sagradas Escrituras. Y bendecimos a Dios por ello. Pero está la otra parte, mis hermanos, el de no discriminar porque nosotros querramos sentirnos mejores que los demás, sino lo importante es seguir lo que creemos y vivir lo que creemos. Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros.